corazón de Rusia se detiene. 50.000 rusos huyen de Crimea y el trono de Putin tiembla. En un giro inesperado de los acontecimientos, el conflicto entre Ucrania y Rusia llega a un punto crítico con la huida masiva de 50.000 ciudadanos rusos de Crimea. Esta dramática situación ha llevado al líder ruso, Vladimir Putin, a enfrentar una creciente inestabilidad en su gobierno y a poner en duda la legitimidad de su posición en el poder. Desde que el conflicto se intensificó en 2014, Crimea se convirtió en uno de los epicentros de la disputa territorial entre ambos países. La anexión rusa de esta península ucraniana ha generado una fuerte oposición por parte de la comunidad internacional, provocando sanciones económicas y aislamiento diplomático contra Rusia. Sin embargo, lo que parecía una victoria para Putin se ha convertido en una pesadilla. Mientras el mundo enfoca su mirada en la guerra, dentro de Rusia miles de ciudadanos están optando por abandonar el país en busca de seguridad y estabilidad. Las razones detrás de esta huida masiva son diversas. Por un lado, el conflicto ha provocado un crecimiento económico lento, altos índices de pobreza y un deterioro en las condiciones de vida de la población. Por otro lado, la represión política y la falta de libertades individuales han hecho que muchos rusos sientan que sus derechos están siendo pisoteados. Esta situación ha llevado a un aumento de la desconfianza en el gobierno de Putin y ha surgido un incipiente movimiento de oposición en el país. Las protestas antigubernamentales se multiplican y la presión sobre el líder ruso aumenta con cada ciudadano ruso que decide huir. En este contexto, el futuro de Rusia se encuentra en una encrucijada. Putin ha perdido gran parte del apoyo interno y enfrenta la difícil tarea de restablecer la confianza y estabilidad en su país. Mientras tanto, Ucrania busca recuperar su territorio y lucha por el reconocimiento de su soberanía. La guerra entre Ucrania y Rusia ha dejado heridas profundas y el éxodo masivo de rusos de Crimea es una clara muestra de ello. El destino de Rusia pende de un hilo y el trono de Putin corre peligro. Queda por ver cómo se resolverá este conflicto y qué impacto tendrá en el futuro de la región. Gran pánico en China, la séptima flota de Estados Unidos finalmente movilizada contra China en Taiwán. La situación en el este de Asia ha alcanzado niveles alarmantes con el último movimiento de la séptima flota de Estados Unidos hacia Taiwán. Este despliegue militar ocurre en medio de crecientes tensiones entre China y Taiwán, que han amenazado con desencadenar un conflicto armado en la región. Desde hace décadas, China ha considerado a Taiwán como parte integral de su territorio y ha dejado claro que no tolerará ninguna forma de independencia en la isla. Por su parte, Taiwán ha buscado establecerse como una nación soberana y ha recibido un apoyo significativo de Estados Unidos, lo que ha irritado a China. El reciente envío de la séptima flota de Estados Unidos a la región ha exacerbado las tensiones existentes. China ha considerado esta acción como una provocación directa y ha respondido con una movilización masiva de sus fuerzas militares en la costa este del país. Han alertado a la comunidad internacional sobre las consecuencias de cualquier interferencia extranjera en lo que ellos consideran asuntos internos. El despliegue de la séptima flota estadounidense representa un cambio importante en la dinámica regional. Este grupo de poderosos buques de guerra y aviones de combate ha sido utilizado en el pasado para enviar mensajes claros y actuar como una fuerza disuasoria. Es una clara señal de la determinación de Estados Unidos de proteger los intereses de sus aliados en la región. Mientras tanto, el mundo observa con preocupación cómo la situación en el este de Asia se intensifica. Los analistas temen que este enfrentamiento entre China y Estados Unidos pueda desencadenar un conflicto militar a gran escala, con consecuencias devastadoras para la región y más allá. En resumen, el gran pánico se ha apoderado de China tras la movilización de la séptima flota de Estados Unidos en respuesta a las tensiones crecientes entre China y Taiwán. Este conflicto potencial representa una de las mayores amenazas a la estabilidad en la región de Asia Oriental en décadas, y el mundo mira con preocupación cómo se desarrolla esta peligrosa situación. La caída del ejército invencible, un gran contingente de soldados rusos se rinde cerca de Soledar. Soledar, Ucrania, en un dramático giro de los acontecimientos. El ejército ruso sufrió una importante derrota y un gran número de sus tropas se rindieron cerca de la ciudad estratégica de Soledar en el marco de la guerra en curso entre Ucrania y Rusia. Este hecho sin precedentes marca un hito en el conflicto y representa una significativa victoria para el ejército ucraniano. Las operaciones militares en la región alcanzaron su punto culminante el pasado fin de semana,
cuando las fuerzas ucranianas lanzaron una audaz ofensiva contra las posiciones de las tropas rusas en los alrededores de Soledar. Las fuerzas ucranianas, motivadas y decididas a retomar el control de la región, sorprendieron al ejército ruso con una maniobra estratégica que los dejó atrapados en una encrucijada. Mientras los enfrentamientos se volvían cada vez más intensos, las fuerzas ucranianas lograron cercar a una gran cantidad de soldados rusos en un aparente movimiento táctico impecable. Rodeados y sin escapatoria, los combatientes rusos se vieron abrumados por la determinación y habilidad de sus enemigos. La rendición masiva que se produjo marcó un notable punto de inflexión en este conflicto. El contingente de soldados rusos, conocido como el Ejército Invencible, era considerado uno de los más fuertes y experimentados en la región. Su capitulación inesperada deja una clara señal de que la balanza se inclina hacia el lado ucraniano. Este hecho ha sido recibido con júbilo por parte del pueblo ucraniano, quienes ven en esta victoria una muestra de la determinación y valentía de sus tropas. Sin embargo, los expertos advierten que esta guerra está lejos de terminar y que aún se espera una feroz resistencia por parte de Rusia en otras áreas clave. La caída del ejército invencible cerca de Soledar es un acontecimiento significativo en el curso de esta guerra. Revela la posibilidad de un cambio en el equilibrio de poder en la región y augura una nueva etapa en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ahora, el mundo observa con atención los próximos movimientos de ambos países y las implicaciones que este evento tendrá en el futuro de la región. Fueron disparado por la espalda, soldados bielorrusos se unieron a Ucrania para vengarse de Rusia. En un giro inesperado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia, se ha informado que soldados bielorrusos se han unido al ejército ucraniano con el objetivo de vengarse de Rusia por las agresiones sufridas en la región. La noticia ha generado conmoción tanto en el escenario político como en las filas militares, ya que la participación de soldados bielorrusos representa un nuevo desafío para el gobierno de Putin. La decisión de los soldados bielorrusos de unirse a Ucrania es considerada un golpe significativo para Rusia. Durante meses, la guerra ha estado marcada por disputas territoriales, acusaciones de interferencia extranjera y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la aparición de estas fuerzas bielorrusas podría intensificar aún más el conflicto. Los motivos detrás de esta inesperada alianza son diversos. Desde el inicio del conflicto, Rusia ha sido acusada de apoyar a grupos separatistas en el este de Ucrania, lo que ha generado una creciente hostilidad hacia el gobierno de Putin. Muchos bielorrusos consideran que Rusia representa una amenaza para su propia seguridad nacional y perciben la unión con Ucrania como una forma de venganza. Esta nueva alianza ha sorprendido tanto a los líderes rusos como a los occidentales, quienes han expresado su consternación ante la participación de soldados bielorrusos en el conflicto. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, y el impacto que esto puede tener en el equilibrio geopolítico de la región. A medida que el conflicto se intensifica, los ojos del mundo se mantienen puestos en esta guerra desgarradora. La participación de los soldados bielorrusos agrega una dimensión completamente nueva a un conflicto en constante evolución. La pregunta ahora es si esta alianza inesperada podrá cambiar el rumbo de la guerra entre Ucrania y Rusia, y qué consecuencias tendrá para todos los involucrados. En conclusión, el hecho de que soldados bielorrusos se hayan unido a Ucrania para vengarse de Rusia ha generado sorpresa y preocupación en la comunidad internacional. Esta inesperada alianza agrega un nuevo elemento a un conflicto ya de por sí complejo y plantea interrogantes sobre el futuro de la región. Será fundamental observar cómo evoluciona la participación de los soldados bielorrusos y cuál será su impacto a largo plazo en el conflicto entre Ucrania y Rusia.